Buenos días, mis hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Es un honor verles a todos y cada uno de ustedes en esta gran mañana que Dios nos ha regalado de vida. Le pido que nos pongamos de pie para hacer una oración de apertura, pedir la dirección al Señor y que sea su nombre aquí glorificado. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te damos primeramente, Señor, las gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí en tu casa, Señor, tu casa de oración, tu casa de alabanza, Padre Santo, donde se glorifica y se alaba tu nombre, Padre. Padre, bendice el servicio de esta mañana, bendice a los presentes, a cada una de las familias aquí representadas, Padre. Te pido, Señor, que tú te manifiestes esta mañana, que tú uses el mensaje, Señor, que tú has preparado por medio de nuestro hermano Enrique, Padre Santo. Y sabemos y damos las gracias que va a ser de gran bendición para tu pueblo, Padre. Tú sabes lo que tu pueblo tiene necesidad, sabes lo que tu pueblo necesita, que es nuestro alimento espiritual, Padre. Padre, te damos las gracias nuevamente y glorificamos tu nombre esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pueden tomar asiento, mis hermanos, sean todos bienvenidos. Damos la bienvenida a la familia que nos está acompañando allá atrás. Sean bienvenidos, siéntanse en casa. Y le voy a decir a la iglesia, ¿cómo le dice la iglesia a la familia que está en este momento aquí? Bienvenido, denle un aplauso, siéntase como en casa, que Dios me lo bendiga, ¿ok? Ok, vamos a seguir adelante con la lectura de la palabra de Dios. Vamos a invitar a nuestro hermano encargado que pase en estos momentos. Buenos días, hermanos. Tenemos la lectura bíblica de hoy, es en Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 19. Hechos 9, 1 al 19. Cuando lo tenga listo, por favor, se pone de pie para iniciar la lectura. Hechos 9, 1 al 19. Vamos a leer los 19 versículos todos juntos. Dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Palabra de Dios. Hermosa palabra de Dios, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Invito al grupo de alabanza que pasen estos momentos para que entonemos estas alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos, pues qué gusto es para mí, de verdad, darle la bienvenida otra vez a nombre de la iglesia y ver a cada uno de ustedes. Hermanos, este tiempo es especial. Dios hace cosas que solamente Él puede hacer. Y la alabanza, la adoración es también algo que Él utiliza para llegar a nuestros corazones, para ministrarnos. Porque hay algo especial cuando tú le cantas al Señor de corazón y tu canto y tu voz y tu corazón se levanta a Él, hay algo único, porque tú estás adorando a tu Creador, a tu Señor. Y eso es lo que queremos invitarlos a que hagan en este momento, que se alegren con nosotros y que levanten sus voces. Pónganse de pie, por favor, para cantar con nosotros estos cantos. Y métase en la letra, métase en el contenido, deje que su mente y su corazón se llene de esas alabanzas que estamos dirigiendo a Él. El primer canto habla de lo que el Señor hace. Dice la palabra que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Vamos a cantar. Canta con nosotros otra vez. Dice así.
Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya. De aquí todas son hechas nuevas. Y empiezas con tu amor en Cristo y así se inicia el primer amor. Por Cristo vivimos, por Cristo vivimos, y en el Rey vivimos. Su sangre nos limpia de todo pecado, y así el pasado quedó sepultado. Su sangre nos limpia de todo pecado. Por Cristo vivimos, y en el Rey vivimos. Su sangre nos limpia de todo pecado, y así el pasado quedó sepultado. Su sangre nos limpia de todo pecado. No hay como experimentar este nuevo nacimiento. Eso es lo más hermoso de esto. ¿Cuántos vinieron a alabar a Dios? Si ese es tu propósito, entonces canta con nosotros este hermoso canto que usted ya conoce. Vine a alabar a Dios. Siempre la razón por la que estás aquí. Alabar a Dios, tener la oportunidad de ensalzar su nombre aquí junto con los hermanos, con los que creen en la fe en Cristo Jesús. Cantemos otra vez. Vine a alabar a Dios. Alabar a Dios, vine a alabar su santo nombre, vine a alabar a Dios, porque Él vino a mi vida en un día.
bonito, qué hermoso es cuando el pueblo adora como estamos haciendo en este momento para el Señor que nos está escuchando. Este canto, confiado estoy, cada día, dice, se oculta el sol, cae la tarde, empiezo, yo estoy tranquilo, voy a dormir, descanso, sé que el Señor me cuida, Él libra mi alma del temor. No hay que temer cuando estamos en Cristo, hay que confiar en que Dios va a estar siempre con nosotros, amén. Y este canto es muy hermoso, me gusta, vamos a cantar, hermanos, se oculta el sol. Se fue, no volverá jamás y yo seguro dormiré, sabiendo que mi Dios me velará también. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Tal vez el sol no lucirá, sé bien que Dios conmigo está, y aquel que espera en Él en paz descansará. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Pensando estoy, qué triste debe ser vivir sin su calor, vivir sin entender que al fin la vida acabará. Verás que andar sin Dios es solo vanidad. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y hasta el fin me guardará. Tenemos solamente un canto más que entonar, pero es el mejor, porque se lo vamos a cantar directamente a nuestro Señor. Digno y santo es el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantemos al que en su trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, el quien es, quien fue y quien vendrá. Tomado de Apocalipsis, la creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Amén. Divino y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Para ti, Señor. Nuevo canto levantemos al que en su trono está. Nuevamente digamos, digno y santo es el Cordero. Digno y santo el Cordero inmolado en
iris estás vestido, tu voz resuena como un estruendo. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Aquí estamos, Señor. Esta es tu alabanza, es tu adoración, Señor. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Nombre sobre todo nombre. Cristo, tu nombre es grande, es fuente inagotable, y yo por siempre te alabaré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor, porque nos levantas el ánimo. Nuestro espíritu se goza en ti, Señor. Gracias, Señor, porque la alabanza es algo que tú haces, donde al adorarte, Señor, recibimos una gran bendición. Tu palabra dice que tú vives, tú habitas, tú moras en la alabanza de tu pueblo. Y esto se cumple, Señor, una y otra vez, una y otra vez. Tu presencia se hace sentir en donde tu pueblo te adora, Padre Santo. Padre, te pedimos, Señor, que bendigas el resto de este programa. Señor, ahora sigue la predicación de tu palabra. Tú has prometido que jamás volverá vacía la predicación de tu palabra, Señor. Así es que, Señor, en esa confianza pedimos que tú unjas los labios del que va a predicar, Señor, y que tú bendigas a mi hermano, Padre Santo, y que escuches también, Señor, nuestra oración, nuestra necesidad, y que contestes cada petición de acuerdo a tu gran corazón y a tu perfecta y buena voluntad. Padre, descansamos en ti, porque podemos hacerlo, porque tú nos dices que debemos de venir a ti, los que estamos trabajados y cargados, y que tú nos harás descansar. Así es que, Señor, gracias por esas promesas que tenemos en Cristo, y, Señor, bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Voy a entregar el tiempo a nuestro hermano Enrique Angulo, quien es el predicador del día de hoy. He invitado a nuestro hermano para que traiga el mensaje de la palabra. Entonces vamos a darle el tiempo al hermano para que nos hable la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Dios bendiga sus vidas.
cada uno de ustedes. Y como siempre, hermanos, hoy es un gran día donde nos gozamos al venir ante la presencia del Señor y saber que nuestro corazón, nuestra vida está dedicada a nuestro Dios. Espero que en este momento usted pueda abrir su corazón y pueda saber que la palabra de Dios va a ser expuesta, hermanos. Y déjeme decirle que cada vez que la palabra de Dios es expuesta, tu corazón, tu mente debe estar abierta, receptiva a recibir lo que tiene Dios. No tanto el hombre, hermanos, sino la palabra de Dios instruyendo tu vida y nuestra vida. Hermanos, doy gracias a nuestro pastor, a Dios primeramente y a nuestro pastor que nos da la oportunidad de traer este lindo y hermoso mensaje donde vamos a ver cosas tan importantes para ti y para mí, hermanos. Estuvimos viendo en el libro de Hechos, la lectura bíblica la tuvimos. Si pueden ir abriendo sus Biblias, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 9. Capítulo 9, hermanos, y vamos a hablar un poco sobre Saulo, Pablo, que Dios instruyó para que se escribiera en el libro de Hechos, su conversión. Y algo tan hermoso, hermanos, que muchas veces lo pasamos con nuestra vista, nuestra mente, y no nos detenemos en los detalles importantes. Antes de empezar, hermanos, ahí donde están sentaditos, vamos a orar y que sea el Espíritu Santo guiándonos en este sermón. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento estamos delante de ti, Señor, sabiendo, Padre, que es el mejor momento de la semana, el mejor día de la semana, Señor, al estar delante de ti, Señor, todos juntos, unánimes a una voz, alabándote y glorificándote, Señor. En este momento, Señor, lo único que te pedimos es que seas tú ministrando tu palabra, Señor. Que tú, Señor, puedas traer esa palabra, Señor, a nuestro corazón y que la podamos sentir y lo más importante, Señor, que la podamos vivir. Porque, Padre, a veces la leemos, pero ni la sentimos ni la vivimos, Señor. Por eso te pedimos que sea tu Espíritu Santo manifestándose en nosotros y indicándonos, Señor, lo que debemos de entender que a veces no lo podemos hacer, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo agradecemos y lo pedimos. Hermano, la palabra de Dios en estos versículos nos habla sobre Pablo. Muchos hemos oído de Pablo, conocemos de Pablo y hemos entendido que tiene grandes cartas que escribió el apóstol Pablo, unas escritas por su mano y otras no escritas por él, pero indicadas por él. Hermanos, en estos capítulos, en el capítulo 9, nos habla de la conversión de Pablo, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, usted y yo sabemos que antes de que sirviera al Señor, era un perseguidor de los cristianos, era un perseguidor de la iglesia, hermanos, pero perseguidor fuerte, hermanos, que conforme vamos viendo la palabra nos va indicando qué tan duro fue antes de que se topara con el Señor. En el versículo número 1, hermanos, ahí podemos ver, en el capítulo 9, fíjense cómo dice, lo vamos a ir leyendo, dice, Saulo, que en aquel tiempo todavía no era Pablo, no era el apóstol Pablo, era Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. En el capítulo 8, un poquito atrás, y versículo 3, dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando, escuchen bien, casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esos eran los
principios de Pablo, hermanos, cuando él empezó a ser el perseguidor más grande de la iglesia, el perseguidor de Jesucristo, en contra de Jesucristo, él lo que hacía, ahí nos dice en Hechos capítulo 3, versículo 3, dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. En el versículo 2 dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Hermanos, aquí esta palabra que vemos aquí, que indica de este camino, nosotros nos hemos preguntado por qué está esa palabra ahí que no entona aquí donde dice algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Él quería, hermanos, él quería cartas para ir a Damasco y traer a todos aquellos que estaban por ahí esparcidos, para traerlos y echarlos a la cárcel, ejecutarlos. Y sale esta palabra, hermanos, camino. Y me puse a buscar por qué razón está esta palabra camino, y dice, aquí se refiere al cristianismo como el camino. Este parece ser el primer nombre para el movimiento cristiano y uno muy apropiado, usado 5 veces en el libro de Hechos. Otra versión dice: el nombre del camino significa que el cristianismo es más que una creencia o juego de opiniones o doctrinas. Seguir a Jesús es un estilo de vida. Y otro más acertado dice, otro sería porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces yo pienso y creo y deduzco así, que en aquel tiempo decían: bueno, es que son los que andan en el camino, seguidores de Jesús, para no decirlo. Pero sin embargo, hermanos, este camino iba creciendo cada vez más y más. Más cristianos iban acercándose a conocer a Jesucristo, porque se encargaban de ellos los apóstoles y los discípulos, de llevar el nombre de Jesucristo, que se diera a conocer. Qué maravilloso y qué grandioso, hermanos, llevar el evangelio. Amén. Muy bien. Ahora, ¿por qué estaba pidiendo Saulo, cartas para Damasco? Porque era él, ¿qué es lo que quería? En el versículo 2 dice que estaba pidiendo cartas. Hermanos, en ese tiempo, imagínense cuando la iglesia empezó a ser perseguida. ¿Qué es lo que hacía la iglesia? Se empezó a dispersar por diferentes partes, hermanos, en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en diferentes pueblos. Aún la palabra de Dios dice que estaban hasta en cuevas escondidos, hermanos, por los perseguidores. Y uno de ellos, vuelvo a repetir, era Pablo, hermanos. No se les olvide cómo era Pablo. La iglesia era perseguida a causa de eso, hermanos, y parte de ellos estaban en Damasco. Ahora, la ciudad de Damasco era una ciudad comercial clave que se hallaba a unos 280 kilómetros al norte de Jerusalén, en la provincia romana de Siria. Hasta allá iba Pablo, y quería ir Pablo a traer a esos que andaban hablando de un Cristo, de un Jesús resucitado, que para él no le cabía en la cabeza, hermanos, que hubiera alguien que estuviera en contra de la ley. ¿Me entienden? Ahorita vamos a ver eso. Ahora, les hago una pregunta. ¿Qué creen ustedes que llevaban todos esos esparcidos, todos esos cristianos, aparte de sus pertenencias? La palabra de Dios, el evangelio, hermanos. Llevaban, aparte de ser perseguidos y que llevaban sus pertenencias, llevaban lo más importante en su vida, para tu vida y para mí, el evangelio de Jesucristo. Y aun donde eran perseguidos, ellos hablaban, hermanos, ellos hablaban, seguían hablando de Jesucristo resucitado. Hermanos, el maravilloso y bendito evangelio de Jesucristo, hermanos, no se debe de callar.
así nosotros estemos pasando por el peor momento de nuestra vida, aun si alguien nos ha callado o nos quiere callar, aun si hemos cambiado de ciudad, aun si hemos estado en algún lugar difícil, el evangelio no se calla, hermanos. No se calla, hermanos. Porque si tú te callas, dice la palabra de Dios que aún, ¿qué dice? Escuchen, hermanos, escuchen. Entonces el evangelio, hermanos, se debe de exponer a donde quiera que tú vayas. Ahora, quiero que entendamos esto, hermanos. Quiero que entendamos esto. El apóstol Pablo, en aquel tiempo Saulo de Tarso, conocido como Saulo de Tarso, para él, hermano, lo que él estaba haciendo, asesinando a los cristianos y llevándolos a la cárcel, enjuiciándolos, apuntándolos, él estaba en lo correcto, hermanos, según él. Estaba en lo correcto. Era un conocedor de la ley, hermanos, más que usted y yo. Era un conocedor de la ley, porque él sabía y tenía la inteligencia, hermanos, que fue dada para él en sus estudios para poder entender que Jesús era un impostor, según él, que era un impostor y que no era el Hijo de Dios y que no era Dios. Saulo nació en la ciudad de Tarso, de Cilicia, en la actual Turquía, en una familia judía, siendo ciudadano romano de nacimiento. Se cree que su padre fue un fariseo perteneciente a la tribu de Benjamín. Estudió en la universidad de mayor reputación de su época, ubicada en su ciudad natal, y fue alumno, la palabra de Dios nos lo dice, fue alumno de Gamaliel, un prominente maestro de la secta judía. Saulo, escuchen, hermanos, contaba con una sólida formación académica que incluía teología, filosofía, hechos jurídicos, lingüística mercantil. Además hablaba perfectamente griego, arameo y hebreo. Es lo que se saca, lo que se deduce en su biografía de Saulo, hermanos. Imagínense un erudito, hermanos, de la ley. Entonces, ¿cómo le iba a entrar que Jesús, aquel que había sanado, aquel que había agarrado popularidad entre la gente, entre los cristianos, cómo era verdad? Si estaba en contra de lo que él había estudiado, hermanos, de la ley. Hay un solo Dios para él y no había nadie más que Dios, Jehová. Para Saulo, hermanos, todo lo que él estaba haciendo estaba en lo correcto. Imagínense, hermanos, que usted y yo siempre hemos estado haciendo algo y que decimos, esto es lo correcto, esto es lo mejor, en mi casa se hace así, en mi trabajo se hace así, en mi vida se hace así, porque esto es lo correcto, porque Dios me lo dijo, porque Dios lo estipuló. Y resulta que llega alguien y te dice, no estás en lo correcto, estás equivocado. Imagínate el impacto para tu vida, para mi vida y para Pablo, para Saulo, cuando Jesús se le aparece en el camino a Damasco. Imagínate, hermano. Hechos 26, del 9 al 11, ¿lo podemos leer, por favor, hermanos? Nos vamos ahí, Hechos 26. ¿Lo tenemos todos? Del 9 al 11 dice, yo ciertamente había creído, Pablo hablando, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron,
dice ahí, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y endurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en ciudades extranjeras. Ese fue Pablo, hermanos. ¿Recuerdan el primer mártir de la palabra de Dios? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿Primer mártir en Hechos? Esteban. ¿Y saben qué? Ahí estaba Pablo. Ahí estaba Pablo, hermanos. Fueron y depositaron las ropas de Esteban a los pies de Pablo. Y él dice que lo autorizó, lo estábamos leyendo aquí, dice, habiendo recibido por él de sacerdote, dice, y cuando los mataron, yo di mi voto, dice, yo di mi voto. Y ahí estaba Esteban, hermanos, un poquito atrás, creo que en el capítulo 7, si no recuerdo, del 54 al 60, ahí habla sobre la muerte de Esteban, del primer mártir. Entonces, hermanos, quiero que vean que él estaba haciendo lo correcto, hermanos. Él estaba haciendo perfectamente lo correcto para él en perseguir a todos esos cristianos que para él eran cosa mala, era una plaga que estaba afectando lo que era la ley. Ahora, hermanos, nos devolvemos a donde estábamos, capítulo 9. Y dice, en el versículo 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, que en otra parte más adelante dice que era la luz, que era una luz más fuerte que el mediodía, porque habla sobre el mediodía. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió nada. Estos capítulos los leí rápido, hermanos, sin ninguna reflexión, porque es otro sermón que tengo preparado, y si Dios lo permite, y si el pastor lo permite, lo tendremos más adelante, que es también, hermanos, un sermón maravilloso sobre esos pasajes, versículos del 3 al 9. Hermanos, ahí Pablo habla sobre su testimonio de la conversión cuando se encuentra con Jesucristo. Cuando él iba para el camino de Damasco, llevando las cartas para traer mucho, lo más que pudiera, de cristianos de Damasco a Jerusalén, hermanos, para ser enjuiciados, Pablo llevaba, hermanos, alegría, yo creo, porque se sentía orgulloso y quería ser el número 1 de traer todos los presos de esas personas que andaban hablando de Jesucristo. ¿Cómo se sentiría, hermanos? Orgulloso, fuerte, decimos en México con palanca, decimos, porque llegaba a los gobernadores, llegaba con los sacerdotes, llegaba con cualquier persona que tuviera autoridad para él ejercer, hermanos, y traer a esos que andaban hablando de Jesús. Eso era y la palabra de Dios dice que por lo menos 2 veces más adelante relata sobre este hecho. Daba testimonio sobre él. Hermanos, el testimonio de él y de nuestra vida es importante delante de Jesús. El otro día, hablando con mi esposa sobre esta presentación que tuvo de su libro,
yo me puse a estudiarlo, hermanos, y encontré algunas cosas que en realidad yo hablando y digo, hay algunas cosas que para hacer tu primer libro, para empezar, hay muchos errores, detallitos que poco a poco los vas a ir difíciles de su vida, impresionantes de su vida, pero sin embargo hoy regresa a los pies de Cristo. Eso es un testimonio, hermanos, y es lo que más me encanta. O sea, lo que más me encanta es que mi esposa está aquí alabando y glorificando el nombre de Dios, y a donde quiera que ella va, hermanos, algún momento ella habla de Jesucristo. A lo mejor no es la persona perfecta, ni yo soy su esposo perfecto, pero ella trata de hablar en su entendimiento lo que puede. Entonces, hice un paréntesis aquí, hermano, porque me acordé de mi esposa, de su testimonio. Ok, hermanos, entonces Pablo proseguía adelante, y después de que tuvo este encuentro con Jesús, la palabra nos dice que fueron cerrados sus ojos, no podía ver. Ahora, quiero que pongan mucho interés en lo que viene, hermanos. Ya escuchamos quién fue Pablo, ya escuchamos cuál era la ciudad de Damasco, por qué era un perseguidor de la iglesia, y ahora vemos que Jesús se presenta aquí, hermanos, delante de él. Hermanos, en el versículo 10 es algo tan importante. En el versículo 10 del capítulo 9 es algo tan importante que tú y yo, hermanos, debemos de entenderlo. Y si no lo has entendido, hermano, quiero que sepas que es Dios hablando a nuestra vida. Fíjate cómo dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Ananías, en Hechos 22:12, escuchen, en Hechos 22:12 dice que Ananías era varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Un cristiano común, miembro de la iglesia de ahí Damasco, hermanos, para una importante misión. Debemos saber que Dios nos usará de una manera importante, aunque no nos demos cuenta. Posiblemente una sola vez en nuestra vida nos podrá utilizar el Señor, una sola vez, pero es para la honra y gloria de Dios. Hermanos, fíjense el trabajo de Ananías: ir con el perseguidor más grande y asesino de los cristianos, un miembro de una iglesia común y corriente como cualquiera de nosotros. Hermanos, si usted y yo estamos en los caminos del Señor, hay un propósito, y es una palabra muy trillada, pero es verdad. Hay un propósito muy grande en tu vida y en mi vida. Por alguna razón, los niños, jovencitas o adultos que estamos aquí, por alguna razón Dios nos tiene en esta iglesia, y por alguna razón hoy viniste a este lugar. Yo no sé cuáles son los propósitos de Dios, pero Dios te lo irá indicando sobre tu vida, sobre tu diario caminar, sobre tu conexión con Él, sobre tu entendimiento con Él. Hermanos, Ananías, ¿cuándo pensó en ese día que despertó que el Señor se iba a presentar y le decía: Ananías, quiero que vayas con Saulo y le hables de mí? ¿Qué dice aquí, hermanos, en el versículo 10? ¿Qué dijo Ananías? Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ya les expliqué quién era Ananías. Y el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió, ¿qué dice ahí? Otra vez, hermanos: heme aquí, Señor. Ni dudó, ni dijo: espérate, no te escucho. Espérate, Señor, hasta mañana. Espérate, Señor, porque estoy ocupado.
No dijo eso. Heme aquí, Señor. Qué palabras tan hermosas de firmeza y confianza y fe en el Señor, hermanos. ¿Se fijan? Es para tu vida y para mi vida. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, hijo, hija, quiero que vayas aquí, quiero que vayas allá, quiero que entiendas esto, quiero que te pongas a orar, quiero que te pongas a leer la Biblia? Y decimos, Señor, ahorita no, estoy ocupado. En Génesis 22:1, Abraham dice, heme aquí, Señor. En Génesis 22:1, Abraham dice, heme aquí al Señor. En 1 Samuel 3, del 6 al 8, Samuel dice, heme aquí, Señor. En Isaías 6, versículo 8, Isaías dice, heme aquí, Señor. Es una palabra que debemos de decir y entender. Henos aquí, Señor. Envíanos a nosotros. Henos aquí. Es una palabra, hermanos, tan importante. En el versículo 11 dice, después de que él dijo, heme aquí, Señor, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Hermanos, la calle derecha, me puse a buscar, la calle derecha en la actual ciudad de Damasco, hay una calle que se llama Derecha. Esa calle puede ser la misma que se menciona en este versículo. Empieza, dice, en la puerta del oeste. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que estaba haciendo Saulo de Tarso ahí en ese momento? En el versículo 11, ¿qué dice ahí? Que estaba orando. Orando, hermanos. La oración debe ser tan importante en tu vida y en mi vida. Cada día al levantarte, en donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, ora, hermano, ora. ¿Qué estaba haciendo allí, hermano Saulo? Imagínate, hermano, con sus ojos cerrados, porque dice la palabra de Dios que traía unas escamas, con sus ojos cerrados orando. ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué estaría pensando cuando decía, Señor, ¿por qué me sucedió esto a mí? Cuando yo he sido un fiel defensor de la ley. ¿Por qué? No comió ni bebió, pero estaba orando, hermanos. Hermanos, me encanta cuando yo me voy a mi trabajo en las mañanas. Me voy escuchando la Biblia en audio. Y me gusta ir orando, hermanos, con el Señor. A todo momento trato de orar al Señor, hermanos, y no por sentirme orgulloso, porque estoy necesitado de Dios, de la comunicación que tengo con Dios diaria. Todos debemos tener una comunicación diaria con Dios. Y déjame decirte que si no lo estás haciendo, eres un cristiano frío, hermanos. Eres una cristiana fría si no estás haciendo una oración delante de Dios. Ahora, no te la queremos imponer. Eso lo debe de hacer el Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu necesidad de comunicarte con tu Padre espiritual, con mi Padre espiritual. Y es lo que estaba haciendo en ese momento Saulo, en su confusión, en esos momentos de angustia que nos encontramos. Hay que orar, hay que orar. Dice el 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. O sea, Pablo estaba mirando, hermanos, en visión que iría Ananías y que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. Hermanos, imagínense el Señor diciendo a Ananías,
quiero que vayas con Saulo. Y y Ananías le dice, Señor, ¿estás comprendiendo lo que me estás diciendo? O sea, ¿cómo voy a ir con él? ¿Cómo puedo ir con él si él tiene la autoridad? Y aquí lo dice, que aún en la ciudad tiene la autoridad, una grande autoridad. Era famoso Saulo de Tarso, hermanos. Era famoso. Sin embargo, le dice a Ananías, ve. Y lo podemos aplicar, hermanos, en que muchas veces queremos decidir que si él o ella va a ser salvo. ¿Qué va a andar a hacer siendo salvo esa persona? Esa mujer, ¿qué va a andar haciendo salvo? El Señor te dice, tú ve y háblales. Tú ve y habla. De lo demás, Dios se encarga. Me encargo yo, dice el Señor. Hermanos, ¿cuántas personas asesinos se han arrepentido? La palabra de Dios nos los muestra. ¿Cuántas personas que han sido peores que tú y que yo, hermanos, son los más fieles seguidores del Señor Jesucristo? Los más fieles servidores en la iglesia, personas que han sido peores que tú y que yo. Un ejemplo de ellos, aquí está, lo estamos leyendo. En el 15, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Hermanos, escuchen qué maravillosas palabras. Ve, porque instrumento me es escogido. Fíjense, hermanos, somos instrumentos escogidos de Dios para hablar de su palabra, de su evangelio. ¿No te sientes con una gran responsabilidad, pero con una gran felicidad? Hermanos, llevar la palabra de Dios, no hay mejor noticia en el mundo que llevar esperanza y amor a aquel que no lo tiene. ¿Cuántas personas en este momento, hermanos, y me duele lo que voy a decir, pero cuántas personas en este momento quieren quitarse su vida, en este momento? Y que hay alguien que sea instrumento del evangelio, instrumento del Señor, y que vaya y en este momento lo pueda abrazar y le pueda decir, no, todavía hay esperanza, no lo hagas. ¿Cuántos en este momento, hermanos, están muriendo sin Cristo? ¿Cuántos? Y posiblemente a alguien en este momento, instrumento por Dios, guiado por Dios, vaya y le dé descanso a esa persona. Pero todos saben por qué, hermanos. Porque un día Dios nos agarra y nos trae de la inmundicia, nos limpia, nos capacita y nos hace personas diferentes. ¿Qué estábamos cantando ahorita? El que está en Cristo es nueva criatura. Si tú no has entendido todavía qué es ser nueva criatura, hermanos, acércate al pastor, pregúntale a Dios, pregúntale con el mejor hermana o hermano que tú creas que está capacitado para decirte qué es ser nueva criatura en Cristo. Hermanos, aquí el Señor dice que Él ha escogido y formará a Saulo con un propósito importante: la proclamación del evangelio a los gentiles. Por eso, hermanos, le puse a este sermón la verdad desde el inicio, porque, hermanos, la verdad está sobre tu vida. Si tú cambiaste, si Dios te transformó, Dios te capacitó, hermanos, para lo que viene, nunca te dijo el Señor, tu vida va a ser de color de rosa, vas a tener todo, no vas a sufrir, no vas a batallar en la vida. Nunca dijo el Señor eso. Vas a sufrir y seguiremos sufriendo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque ¿saben por qué? Porque el mejor ejemplo de ellos lo tuvo Jesús, nos lo dio Jesús a nosotros. Nos lo dio Jesús. A veces creemos que como padres mi hijo no va a sufrir, mi hija no va a sufrir, pero sin embargo
te das cuenta y si tus ojos se abren y llega la realidad de que tu hijo y mi hija están sufriendo en este momento. Están sufriendo, y aunque ellos sean cristianos y aunque nosotros seamos cristianos, le damos la honra y la gloria a Dios de que estamos sufriendo. Es un proceso, hermanos, y esto te ayudará a cambiar tu vida, a no confiar en ti, sino confiar en el único y suficiente y Rey y Señor, nuestro Dios. No hay nadie más, no hay nadie más, hermanos. Ahora, ya con esto termino, hermanos, porque el tiempo se nos va. Dice el 16, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre, dice el 16. Y entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, fíjense cómo le dijo, ¿cómo dijo? Hermano, hermano. Aquel perseguidor, aquel hombre temeroso, aquel asesino, va a Ananías y le dice, hermano. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Hermano. Entonces, ¿qué llevaba la noticia? ¿De qué iba a hacer? Iba a sufrir por su nombre, hermanos. Iba, después de la transformación que Dios hace sobre la vida de Saulo, hermanos, él fue muy dolido en su cuerpo. Dice en segunda de Corintios, nos vamos al libro de Corintios. Segunda de Corintios 11, del 23 al 28, hermanos. ¿Lo tenemos todos? Escuchen. Del 23 al 28 dice, son ministros de Cristo. Pablo hablando de sus sufrimientos. Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas y 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y en mucho desvelo, en hambre y sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Imagínate todo lo que esto iba a sufrir. Esto fue lo que le dijo Ananías, por causa del evangelio, el Señor dice que tú vas a sufrir. Y Pablo relata de cómo sufrió por llevar el evangelio. Hermanos, cuando me duele una uña me estoy muriendo, hermanos. Cuando me duele una uña o tengo una cortadita me estoy muriendo, hermanos. Imagínate un azote, hermanos. 40 azotes menos 1, dice. 5 veces. Hermanos, nosotros no hemos sufrido nada, la verdad. La verdad no hemos sufrido nada. Y sin embargo a veces, y con todo respeto lo voy a decir, los domingos, y voy a cerrar mis ojos para que no me vean porque me da vergüenza, los domingos es cuando más nos duele todo y decimos, Señor, no voy a ir a la iglesia ese día de hoy. Déjame decirte, hermanos, que después de esto, la vida de Pablo ya no fue igual. La vida de Pablo ya no fue igual, hermanos, después de que Dios se les presentó. Y dice aquí, hermano Saulo, Ananías, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Lo voy a volver a repetir. Reciba la vista y sea lleno
del Espíritu Santo. Cuando venimos a los pies de Cristo, hermanos, escuchen, cuando venimos a los pies de Cristo, todos venimos cegados por el mundo. Todos venimos cegados por las cosas del mundo, la abundancia del mundo y todo lo que quedó atrás. Llega el Espíritu Santo, hermanos, porque la palabra de Dios nos dice que somos sellados por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Lo dice o no lo dice? Somos sellados. Y así como Pablo se le cayeron esas escamas en sus ojos, a nosotros se nos abren nuestros ojos a la realidad. Y hoy podemos mirar a Cristo, hermano, nuestro Salvador. Antes no lo mirábamos. Antes posiblemente habíamos escuchado de Dios y Jesucristo. Pero hoy lo podemos ver, hermanos. Porque gracias al Espíritu Santo que nos abrió los ojos, yo hoy puedo sentir y ver diferente. Lo he dicho una y otra vez. Hoy puedo amar cuando antes no amaba, hermanos. Hoy puedo abrazar a alguien, ahorita no se puede. Pero hoy puedo abrazar a alguien con una confianza de decir, te amo en el Señor Jesucristo. Hoy puedo darle esperanza, hermanos, a aquel que no la tiene. Hoy puedo decir, Señor o persona, hay un Cristo Salvador Redentor que te va a ayudar en tu vida. Hermanos, son cosas tan hermosas que solamente Dios las hace. No las hace ni yo, ni usted, ni el pastor, nadie más que solamente Jesucristo a través de su Espíritu Santo, enviados por Dios, enviados por el Padre. Hermanos, lo único que espero es que cada vez que leamos la palabra, que la lea el pastor, que con tanto gusto la escucho cuando estoy allá, cuando escuchamos la palabra de Dios, hermanos, cada mensaje tiene algo Dios para ti. No lo eches a la basura, no lo tomes como algo ligero, tómalo como la voz de Dios hablando a tu vida, hermanos, hablando a tu vida. ¿Y sabes qué? Va a llegar el momento en que vas a sentir esa fe cada vez más firme y vas a ser un cristiano progresivo en santidad para alabar a Dios. Nadie te va a decir hoy es domingo para que tú vayas, porque el mismo Espíritu te va a llevar. Nadie te va a decir tienes que estar allá a aquel lado, porque el mismo Espíritu te va a enseñar. Es Dios que ha transformado tu corazón y hoy ese corazón es mejor que ayer, que antier, y va a ser mejor conforme los días vengan. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Padre, es tan linda, Señor, cuando la vamos comprendiendo y cuando nuestra mente va entendiendo cada vez más y más esa palabra tan hermosa, Señor, que tú nos dejaste. Una palabra que es viva y eficaz, Señor, para que Dios, nuestras vidas sean, Señor, santas para ti. Y cuando lleguemos delante de tu presencia, Señor, podamos decir, henos aquí, Señor Padre. Hicimos lo que tú nos dijiste, lo que tú nos mandaste. Y aquí estamos delante de ti, Señor. Hágase tu voluntad sobre nuestras vidas. Padre, te ruego que tú bendigas a cada uno de los que están aquí, Señor. Aquellos que por primera vez vinieron a este lugar, Señor, tú puedas estar con ellos de aquí en adelante, Señor. Para que Dios tú puedas manifestarte, Señor, y ayudarlos tanto a ellos como a nosotros, a que Dios podamos darte la honra y la gloria en cualquier situación, en cualquier lugar y en cualquier momento, Señor. Porque tú eres merecedor de todo, Señor. Lo único que somos nosotros somos tus siervos, que, Señor, queremos darte lo mejor cada día. Ayúdanos, Padre. Aleja la tentación, el pecado de nuestras vidas, Señor, porque no queremos servir más al enemigo ni al pecado, Señor. Queremos servirte a ti, gozarnos en tu nombre, Señor. Buscar la forma de poder orar cada día, buscar la forma, Señor, de leer tu palabra. Nosotros, Señor, tu palabra lo dice, que nosotros somos el barro, Señor, y tú eres el alfarero, Padre. Ayúdanos, Dios, para que eso sea manifiesto en nuestras vidas, Señor.
Grande eres, Padre, y digno de suprema alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo agradecemos y lo pedimos, Padre bendito. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos. A cada uno de ustedes, esta es su casa y que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo, hermanos, si Dios quiere. Hasta luego.